Gracias por seguir con nosotros. Comienza la entrevista aquí en la televisión pública. Hoy vamos a hablar del agua potable, de saneamiento y también en particular para conocer más detalles del proyecto Neptuno. Les presento a nuestro invitado. Alcides Raúl Montero Gusta es el presidente del directorio de OCE. Es oriundo de Durazno, nació el 26 de febrero de 1959 y está casado con Gabriela Acuña. En 1986 obtuvo el título de ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Ese mismo año ingresó como funcionario de OCE y entre 1990 y 2009 fue jefe técnico del servicio descentralizado en Durazno. También estuvo en Florida y Flores en el mismo cargo. A partir de 2009 y durante una década fue director general de obras de la Intendencia de Durazno. Montero pertenece a la lista 71 del Partido Nacional y en septiembre de 2019 se postuló a la Cámara de Diputados con la lista 33, que compitió con el sector 404, que promovía la candidatura de Carmelo Vidalín al Senado. En las elecciones departamentales de octubre de ese año, la lista de Montero apoyó la reelección de Vidalín a la comuna. En febrero de 2020 renunció al cargo de director general de obras de la Intendencia y a OCE e indicó que pensaba jubilarse. Poco tiempo después, el presidente Luis Lacalle Pou lo designó como presidente de la compañía estatal. Montero, ¿cómo anda? Bienvenido. Buenas noches, muy bien, muy bien. Una información que no había trascendido demasiado. Pero muy bien, esto que presentamos de bastante datos sobre su vida laboral en OCE, muchísimos años además, y después cuestiones políticas, ¿no? ¿Por dónde anduvo? Sí, sí. Sí, muy bien, muy bien. La lista era la... Bueno, no sé, yo no puedo hablar de política, así que vamos a dejarlo. Bueno. Pero un número ahí mal, pero no importa. La idea estaba muy bien. Lo felicito. Diga el número igual porque no es meterse en política tampoco. No, la lista que yo fui fue la 71. La 71. Sí. Lo que pasa es que la 33 representaba el mismo grupo en Canelones, pero por eso puede ser la confusión. Ah, está bien, puede ser que venga por ahí. Es bueno hacer la aclaración igual y está claro que no se está metiendo en cuestiones políticas. No. Quiero empezar preguntándole por el proyecto Neptuno, un proyecto grande, un proyecto que trae polémica también. A ver si lo puede explicar brevemente y ahí arrancamos. Bien, primero la necesidad. El sistema metropolitano, el abastecimiento de toda la zona metropolitana tiene una fragilidad enorme. Y tiene una fragilidad muy grande básicamente por tres motivos. Uno es que muchas veces el río Santa Lucía no nos trae el agua que nosotros necesitamos para potabilizar. Otra porque la única planta existente, que es Aguascorrientes, ya ha llegado a su máximo, tuvo el récord de 702.000 metros cúbicos el 14 de enero, si no recuerdo mal, y va a ser muy difícil sacarle más jugo a esa, sin hacerle ampliaciones, por supuesto. Y porque además las tuberías que traen el agua desde Aguascorrientes hasta Montevideo también trabajan prácticamente a presiones muy cercanas a los máximos permitidos por los fabricantes. Y además estamos dependiendo de una sola cuenca, de una sola planta y de esas tuberías que ya nos están quedando un poco viejas. O sea, de haber un problema allí donde se está marcando, que parece que hay un nivel de riesgo, ¿no? Las tuberías, el caudal de río, ahí se afectaría lo que es todo el suministro de agua potable a la zona metropolitana. Yo le diría que 2, 3, 4 horas que paremos se notarían. En muchas zonas de Montevideo, como se han notado estos 2 años, y hace 3 semanas hubo una bajada de presión y seguramente muchas zonas altas de Montevideo se quedaron sin agua, pero un poco la celeridad de los funcionarios hicieron que no se notara demasiado, pero realmente tenemos que estar 24/7 y por 365 si no se nota. Explíquenos, y ahí nos metemos en la discusión, para que todos entendamos, ¿no? Y los que nos están mirando en casa también, ¿qué es el proyecto Neptuno? Tomar agua del Río de la Plata, es un estuario el Río de la Plata, ¿no? Mezcla agua dulce y agua salada que viene del océano. Concretamente, ¿cuál es la idea para el proyecto Neptuno? Y la idea es esos 3 problemas que yo enumeraba, tratar de solucionarlos con un solo proyecto. O sea, es instalar una toma en el Río de la Plata,
que además los caudales del Río de la Plata son casi infinitos frente a lo que nosotros podamos gastar. Una planta productora de agua potable, o sea, una usina, le decimos nosotros, una planta de potabilización, y una nueva tubería que viene desde Arasatí, donde estaría la planta, hacia Montevideo. Con el plus, además, de que estamos apuntando a una cuenca independiente. ¿Qué digo esto? Que creo que bajamos el riesgo en cierta forma, porque puede pasar algo en una cuenca, la Santa Lucía, y la otra nos puede quedar libre, o puede pasar algo en el Río de la Plata y bueno, y seguiríamos contando con aguas corrientes. Serían proyectos complementarios, entonces. Serían proyectos complementarios. No sustituye a Santa Lucía. No, para nada, para nada. Complementa a Santa Lucía. ¿Y qué porcentaje de agua se puede tomar, digamos, del Río de la Plata para abastecer qué porcentaje de la población o de área territorial? Yo diría que no va a funcionar en forma independiente, que el agua que produzca esa nueva usina se va a mezclar con aguas corrientes y además el propio proyecto incluye una nueva tubería de distribución para mejorar la distribución en Montevideo, que es muy compleja, es una ciudad para nosotros es enorme, ¿verdad? Para la escala del Uruguay. Usted habló de que se mezcla agua dulce con agua salada. Es uno de los temas que ha estado. Estadísticamente, según algún modelo que estamos corriendo y que hemos tratado de verificar con los datos de la realidad que tenemos, un 2,5% del tiempo estadísticamente tendríamos salinidades mayores que las permitidas por las normas de agua potable. ¿Qué porcentaje me dijo? 2,5. ¿2,5? Sí. 2,5. Eso implica que 9 días nosotros no podríamos sacar estadísticamente. Por supuesto que se pueden dar 0 o se puede dar, ha habido casos de 50 o 60. Es un tema estadístico, depende de los caudales del río Uruguay y del río Paraná, depende de los vientos, depende de algunas otras circunstancias, como puede ser alguna marea o una combinación de todos esos factores. Lo que nosotros estamos tratando de ver es cómo le damos continuidad a ese suministro, teniendo algún reservorio extra que nos permita que siempre contar con la usina o subir ese porcentaje aún más. Ya nos vamos a meter en ese tema más en profundidad, pero algunos detalles de la obra. Ocuparía unas 200 hectáreas, un poco más, todo, ¿no? Estoy hablando. Un costo de 288 millones de dólares, más o menos va a andar por ahí. Y un caño, acá tengo una duda, un caño de 81 metros. ¿Ese caño que es para tomar agua o es el que trae el agua? No, el caño debe ser el largo 80 kilómetros. 80 kilómetros, perfecto. Kilómetros. Bien. O sea que sería el caño que trae kilómetros de San José a Montevideo. Seguro, más el caño de tomar el agua hacia el Río de la Plata. Seguro sumergido en el Río de la Plata. Que ¿Va mucho para adentro? Y va para adentro porque uno tiene que asegurarse primero que siempre esté cubierto. Ese lugar es especial, no es caprichoso. Ese lugar tiene una profundidad como para que el caño esté por lo menos 2 metros de la zona donde hay influencia de la luz solar. ¿Por qué eso? Porque donde hay influencia de la luz solar está más proclive a que haya algas, por ejemplo, que precisan de esa luz para existir. Es la energía, toman la energía de ahí. Y bueno, eso no se da en todos lados. O sea, Arasatí es el límite entre la fluctuación de salinidad que varía entre Montevideo y ese borde. Quiero recordar, por ejemplo, que cada kilómetro que nosotros nos vayamos hacia el oeste nos implica $1.400.000. Es más o menos lo que se evalúa el costo de esa tubería. Es una tubería que en líneas generales puede tener 1.500 milímetros o 1.200 milímetros de
de diámetro. O sea, correrse un kilómetro hacia el oeste es $1.400.000 más. O sea, entonces la ubicación... Por los costos de la tubería y demás. La ubicación es un equilibrio entre el largo, que si lo alargamos más, se nos encarece. Podríamos decir que ganamos más seguridad de agua dulce si nos vamos más hacia el oeste. Les recuerdo que Juan Lacase y Colonia, que toman agua del Río de la Plata desde hace decenas de años, pero a la vez la zona de Arasatí tiene una profundidad tal que la perdemos si nos vamos más hacia el oeste. O sea, es todo una especie de ecuación, permítanme. Si nos vamos hacia el oeste encarecemos la tubería, podríamos tener más seguridad en cuanto a la salinidad, pero también nos encarecería la obra de toma porque tendríamos menor profundidad en ese lugar. Bien, estamos hablando de Arasatí, es la zona elegida, departamento de San José. A ver, hay algunos cuestionamientos. Yo le voy a hacer escuchar, por ejemplo, de la diputada. Le estoy haciendo un cambio a la producción, les aviso, a la producción del programa. A ver si podemos escuchar primero a la diputada del Frente Amplio. El otro día hubo una conferencia del Frente, después que usted y el ministro de Ambiente fueron precisamente al Parlamento. Y allí Silvia Ibarguren, diputada, cuestionó precisamente estos temas ambientales, habló de la salinidad también. Una serie de inconsistencias del punto de vista de ambientales y operativas, técnicas, que tienen que ver con la salinidad, principalmente con la salinidad. La salinidad que además está detectada de hace muchos años en los informes previos de OCE, que a esas alturas la salinidad no permite la potabilización del agua. Bueno, hay estudios muy contundentes que dicen que la salinidad es muy prolongada durante bastante tiempo, inclusive casi 3 meses en uno de los últimos informes, y que además no hay nada que indique que eso va a cambiar, porque todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la dinámica del estuario del Río de la Plata, indican que esos fenómenos van a mantenerse, inclusive a ser, digamos, más prolongados. Entonces, bueno, de alguna manera lo que nosotros queremos saber es cuáles son las soluciones, porque tenemos la posible reserva polder, denominado polder, para esta planta, nueva planta potabilizadora en Arasatí. Al principio, en los primeros estudios de los tomos de factibilidad estaba, y en el último no está el polder. Entonces queremos saber un poco en qué queda. ¿Cómo es esto entonces de la salinidad? Porque usted manejó recién otras cifras de días. La diputada está diciendo 3 meses de salinidad. No. ¿Esos 3 meses se puede usar el sistema de Proyecto Neptuno o no? No, pero yo dije que estadísticamente se daba ese número de ese porcentaje bastante menor. Pero que también se podía dar 0, o también se podía dar 60 días, como se dio en una circunstancia muy especial. Algunos expertos dicen que los caudales del Río de la Plata y del Río Paraná y del Río Uruguay en este último, en su punto más bajo, fue un fenómeno de un tiempo de recurrencia de 100 años. ¿Qué quiere decir eso? Que según todas las mediciones que se han hecho y según los modelos que se corren en ese sentido, el estudio indicaría que eso se daría una vez cada 100 años. No quiero bajar el nivel de la conversación, pero para la persona que no tiene por qué saber de estadística, es como decir que un número de 2 cifras va a salir una vez cada 100 sorteos y puede salir 2 veces seguida, ¿verdad? No quiero bajar pero creo que es muy gráfico el ejemplo. O un número de 3 cifras saldría una vez cada 1000 sorteos si fuéramos a la estadística, porque tiene 1 en 1000 posibilidades, y puede salir 2 veces seguidas también, como seguramente ha salido. O sea, por supuesto que se pueden dar que sean corridos dos periodos tan prolongados, 2 años seguidos. Lo que nosotros podemos decir, yo personalmente creo que el proyecto es inviable si no tiene a largo plazo un polder, un reservorio, llamémosle reservorio. ¿Qué es ese reservorio? Nosotros tenemos un reservorio capaz de dar, bueno, lo que decidamos, póngale 40, 50 días de agua a la usina.
Nosotros en tiempos normales estaríamos extrayendo agua del Río de la Plata. Sube la salinidad, cortamos eso y empezamos a tomar agua de ese reservorio, hasta que vuelve la salinidad a puntos por debajo de lo admisible. O sea, nos permitiría darle continuidad a ese proyecto. Si en 15 días vuelve la salinidad, nosotros volvemos, y tenemos agua dulce en el río, lo volvemos a llenar al polder. Nos da un juego ahí. Y bueno, y además tenemos la otra posibilidad, que, por ejemplo, ni siquiera sea una época de un consumo pico, y yo no estoy abandonando Aguas Corrientes. O sea, la gente piensa como que Aguas Corrientes, nosotros estamos prescindiendo de esa usina. Aguas Corrientes va a seguir siendo la columna vertebral, y ahí pasaría, en cierta forma, a ser Aguas Corrientes una especie del respaldo de Arasatí. Así que creo que no estaríamos peor que ahora, porque si nosotros tuviéramos por ejemplo, yo quiero decirle, en este momento yo quiero ver cómo se comportaron las lluvias y quiero ver los números de mañana. Nosotros todas las mañanas, cuando digo nosotros, digo todos los directores, los gerentes de OCE, recibimos datos de cómo está la reserva de Paso Severino. Desde mitades de octubre está bajando 1 centímetro por día, salvo cuando llovió. Por falta de lluvias. Por falta de lluvia. O sea, ya empezamos con una cuenta regresiva. Si nosotros hubiéramos tenido otro recurso, lo podríamos haber cuidado a ese recurso, a Paso Severino, y lo tendríamos lleno. O sea, siempre va a estar ahí Aguas Corrientes y Paso Severino. Hay otro tema, hay varios cuestionamientos. Uno es el impacto ambiental, el tema de la salinidad, que usted lo está explicando, y también está el tema de los costos. Si me permite, Montero, podemos escuchar a Kramerman, Federico Kramerman. Él es ingeniero, pero lo vamos a escuchar porque es el presidente de la Federación de los Funcionarios de OCE. Sobre el tema costo en particular, elegimos este tramo. Se pagaría cada metro cúbico de agua que le compraría al consorcio de empresas, ¿verdad? Simplemente la incorporaría al sistema OCE ya en Montevideo. Por la composición del Río de la Plata, esa agua es más cara de potabilizar, ¿sí?, que la que hoy tenemos del Río Santa Lucía, por sus componentes. Ahora bien, el problema es que también se paga una segunda cosa, que es lo que el estudio prevé como canon por disponibilidad, que es un monto fijo anual por tener el agua potable disponible por parte del privado. Las empresas ya presentaron esta solución técnica y ya presentaron la evaluación financiera y dicen que ese canon es al menos de $12 millones por año, además de lo que paguemos de agua. Sí, es mucho dinero. Es un dinero que, además, si uno hace la cuenta, termina a lo largo de los 30 años pagando mucho más que los $300 millones iniciales que cuesta la inversión, y es lo que obviamente vuelve lucrativo para el privado. Es decir, que esto, o el Estado le transferiría dinero a la OCE para poder pagar ese canon, es decir, vendrá de las rentas generales y de los impuestos que pagamos todos, o se irá trasladando paulatinamente a la propia tarifa de OCE. Se estaba definiendo el tema de la financiación, ¿ya quedó claro eso? ¿Quién lo va a pagar? ¿Van a ser privados? ¿Es más caro por el tema del canon, como dice Kramerman? No sé de cuándo es esa entrevista, y algunos números que manejó tal vez no me quedaron muy claros, pero sí el concepto. Primero, a todos nos gustaría tener el dinero para pagar eso, como a todo el mundo le gustaría tener el dinero y comprarse una casa de contado. La OCE no tiene hoy ese dinero. La OCE no tiene ese dinero. La OCE la recibimos con más de $400 millones de deuda, que es lo mismo que es el presupuesto, o sea, es lo que recauda OCE por año, $400 millones, y si sacamos todos los gastos de funcionamiento de esos $400 millones, nos quedan apenas 70 para invertir. Entonces, voy al principio, yo primero hablé de la necesidad de tener otra fuente de agua y otra usina complementaria y tuberías nuevas. Vista esa necesidad, es la solución que encontramos. Nosotros, eso de sumar
lo que le sale una obra o lo que sea que uno compra a lo largo de años y compararlo con el precio que tiene la inversión en el instante cero, es muy peligroso. No se deberían sumar, porque el dinero tiene costo, indudablemente. Lo que estamos tratando aquí es que lo financien los privados y nosotros le pagaríamos una anualidad. Y estamos estudiando, sí, por eso esa demora que hemos tenido. A mí me hubiera gustado que hubiera salido mucho antes este tema, porque entre otras cosas parece que es lo único que está haciendo la OCE y la verdad que eso me molesta un poco. La OCE bueno, está caminando. Este es un proyecto grande que generó discusión. Bueno, pero digo, pero tampoco estamos paralizados. Estamos peleando esto, estamos peleando por el saneamiento del interior, pero también estamos trabajando en otras cosas. Pero para aclararlo, ¿lo van a financiar privados entonces? El riesgo de la financiación es de privado, el riesgo del plazo es privado y nosotros no le vamos a pagar por un metro cúbico, como dijo Federico, le vamos a pagar por una disponibilidad de infraestructura, que es un concepto un poco diferente. Primero porque, ¿cómo vamos a comprarle agua a alguien si el agua es de todos? El agua es un bien público. Lo más que podríamos hacer es pagarle un servicio de potabilización. Pero en este caso, casi ni eso. Le estamos pagando por una disponibilidad de la infraestructura que después va a pasar, por supuesto, están pagando por la obra que se va a hacer. Digo, por tenerla disponible. Es lo que salen los 300 millones que estamos hablando. Sí, que estamos tratando de bajar esa cifra. De alguna forma, y es una de las cosas que estamos conversando esta semana y esperemos que esta semana, a pesar de que tenemos un día ahí un poco diferente, feriado al medio, pero bueno, si hay que trabajar, se trabajará, para definir eso y bueno, es un poco el precio de la necesidad. Queremos la obra, necesitamos la obra, la vamos a financiar y la vamos a pagar en determinado plazo con anualidades o con pagos trimestrales por tener disponible esa infraestructura que tanto necesitamos. Porque quiero pasar a otro tema también. Así que en día se define el tema de la financiación. Sí. La gestión, para aclararlo, lo dijo el ministro, va a quedar en manos de la OCE. Porque hay un tema también de constitucionalidad de todo esto. Mire, yo... Discúlpeme, desde la ingeniería le hablo, no debería hablar tanto de constitución, pero sí, yo creo que todas las opciones presentadas son constitucionales, pero hemos decidido que la operación sea de OCE. Yo creo que nos va a convenir, va a haber un juego ahí de funcionamiento, lo hablamos hace un ratito, usted me lo preguntó, de qué funcionaría en cada caso, si Aguas Corrientes, Arasatí, creo que si es la OCE la que dirige eso y opera, va a poder hacerlo de la forma más eficiente posible y lo que más le convenga desde el punto de vista de la calidad del agua y de la cantidad del agua que debe administrar. Pero en fin, vamos a verlo, ya está decidido que vamos a ver esos otros temas, ya está decidido que la operación va a ser por OCE. Hay un documento trascendido, ¿no? Un documento hecho por técnicos israelíes que plantearon como que no es oportuno realizar este proyecto Neptuno. ¿Ustedes lo tienen ese documento? Salió en la prensa publicado, o sea. No, yo realmente, si es Mekorot, la empresa israelí. Puede ser que sea ese. Mekorot no para nada se opuso al proyecto. Tengo el documento de Mekorot, fue contratado por OCE. En realidad siempre pensamos en Mekorot para el tema de reducción de agua no contabilizada, o sea, lo que todo el mundo le dice las pérdidas de agua. Ellos son expertos en ese tema, pero ya que lo teníamos a mano, le pedimos que también nos opinaran sobre la escala del proyecto. Y para nada, ellos opinan, ellos dicen que una población que tiene un porte como el de la de Montevideo necesitaría de 2 plantas que cada una fuera capaz de suministrar el 70% del caudal. O sea que diría yo que con los criterios de seguridad que tiene Mekorot,
nos estaríamos quedando cortos. Habría que hacer otra todavía. Habría que hacer otra o agrandarla, ¿verdad? Y esto, ya que lo mencionó, lo de la pérdida de agua, siempre se dice que OCE genera mucho más de lo que termina cobrando en definitiva. ¿Qué dijeron estos técnicos? ¿Qué sugieren allí? Bueno, están empezando a trabajar junto con nuestros técnicos. Vamos a ver, nuestros técnicos tienen mucha experiencia en el tema, pero bueno, la verdad es que OCE está anclada desde hace años en que pierde el 50% del agua que produce. Es un número enorme. No es un mal solo nuestro, es un mal clásico de una red que quedó vieja, porque nosotros somos un país joven si nos comparamos con el resto del mundo, pero fuimos muy precoces en cuanto al agua. El año pasado cumplimos 150 años de que el agua llegara, del acontecimiento en que el agua llegó desde Aguascorrientes a Montevideo. Los servicios del interior, casi todos los más importantes, ya están cumpliendo 100 años. A la Plaza Matriz, que es lo que llegaba el agua primero, a la ¿no? Matriz, un 18 de julio, el 18 de julio de 1871. Eso quiere decir que en Montevideo hay caños de 150 años que están funcionando y que en el interior, Salto, Paysandú, Mercedes, el litoral empezó un poco antes, hay caños de 100 años, de más de 100 años ya. ¿Y qué veíamos nosotros? Que sustituíamos menos del 1% de los 17.000 kilómetros de red que tiene OCE, 17.000 kilómetros de red. 1% que menos por año. Del 1%, el 0,7%, menos del 1%. Quiere decir que nos llevaría más de 100 años cambiarlos todos si siguiéramos a este ritmo. Estamos tratando de ver, y en el fondo se transforma en un problema financiero también. Estamos tratando de ver cómo hacemos para no seguir corriendo de atrás ese tema, porque ahora lo único que vamos logrando es seguir, no empatando, es como si fuéramos perdiendo 5-0 y seguimos perdiendo 5-0. Si O sea, me permiten la la comparación. idea es renovar la cañería, aunque demore mucho, no sé. Yo diría que tendríamos que renovarla. Lo que pasa es que renovar toda la tubería nos llevaría, hay algunos que hablan de 380 millones de dólares, es una cifra también enorme. Yo diría que tenemos que renovar de forma estratégica, pero también tenemos que aportarle tecnologías a la tecnología. O sea, no podemos tener más presiones que las que necesitamos y tampoco podemos tener menos. Que sean más inteligentes, si me permiten, las redes. Montero, 30 segundos porque ya estamos pasados de la hora, pero le quiero preguntar, por la calidad del agua potable que sirve OCE, ¿está conforme usted? A veces aparecen algunos problemas allí. La calidad del agua de hoy. Y el otro es, brevemente, la presión, que a veces vio que por zona falla el tema de la presión, eso les corresponde a ustedes también. Claro. Para tener buena presión tenemos que tener una cantidad de agua suficiente y distribuirla bien, poder distribuirla bien. 30 segundos es poco para hablar de ese tema, pero digo, podemos tener los dos problemas, no sé a qué lugares se está refiriendo usted, pero sí, a veces o se pueden juntar los dos temas. Por eso yo hablaba hoy que el proyecto Neptuno también incluía una tubería un poco transversal para mejorar la distribución, o sea que mejoraría cómo repartimos el agua entre los clientes. En cuanto a la calidad, nosotros tenemos una norma muy exigente, muchísimo más exigente que hace 20 o 30 años. Usted me dijo que yo era un viejo funcionario de OCE, no sé si usé la palabra viejo, pero yo la tomo. No la usé. Creo que no la usó, fue muy respetuoso. Cuando yo llegué a Durazno de jefe, se permitía una turbidez prácticamente de 5 unidades. Hace a poco que había cambiado de 10 a 5, ahora es 1. Y miren que la turbidez no es un tema estético. Si nosotros tenemos un agua con poca turbidez, como esta que tengo yo en la copa, es mucho más probable que tampoco tenga bacterias ni virus, porque todos esos elementos caen junto con la turbidez en el proceso de potabilización. Yo diría que el proceso, salvo en los temas de arsénico, y quedaría para otro programa, que lo estamos atacando, nosotros estamos cumpliendo con la norma.
tenemos un agua que yo diría que más del 20%, según algunas encuestas que tenemos, es lo único que tienen para sacarse la sed, y que la mayoría de la gente la usa para la higiene personal, para la higiene de la cocina y para cocinar. Y yo creo, y lo digo con cierto orgullo, y no es un mérito mío, es un mérito de la OCE en general y de todos mis antecesores, yo creo que aquí en Uruguay no hay enfermedades de transmisión hídrica, y eso se debe en gran parte a lo que ha hecho el organismo a lo largo de los 70 años que cumple este año OCE. Montero, gracias por haber venido hoy. A la orden. Por las explicaciones que nos dio, además, y mucha suerte en su trabajo. Bueno, muchas gracias. De ustedes también me despido, dejamos por acá la entrevista. El miércoles que viene vamos a hablar de la reforma de la seguridad social con un representante del Instituto Cuesta Duarte, Hugo Valle, economista, que nos va a estar dando la mirada precisamente que tiene ese instituto del PIT-CNT. Gracias.